Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Es una bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más estoy con ustedes para llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Predica el Evangelio. Así lleva como título la reflexión de esta oportunidad. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me enseñe a predicar fortaleza divina de Dios sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a Esto es Palabra de Dios. Hoy vamos a estar reflexionando sobre la importancia de predicar el Evangelio. Usted y yo nos debemos de convertir en predicadores, en anunciantes de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un pasaje extraordinario y una gran cantidad de cristianos la utilizan, pero solo se enfocan en el último párrafo donde dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente toman esa parte, pero la promesa se cumplirá en nuestra vida cuando nosotros somos obedientes, ponemos en práctica, ponemos por obra el mandato que nuestro Señor dejó de predicar el Evangelio. El mandato que Cristo dice: por tanto, id y haced discípulos. Para que yo pueda hacer otro discípulo, necesito evangelizarlo. Necesito enseñarle la palabra de Dios. Necesito instruirlo en la palabra. Solo nos encanta donde dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cientos de predicadores lo anuncian, lo dicen. El Señor va a estar con usted. Él promete en su palabra que estará con usted todos los días, porque así dice la Biblia. Es verdad, es una promesa, pero solo para aquellos que son obedientes y ponen en marcha este principio de predicar. Usted y yo estamos llamados, usted y yo hemos sido escogidos para predicar, para anunciar el Evangelio, y no necesitamos un título, tampoco un diploma que nos acredite como evangelistas, que nos acredite como predicadores o como pastores. Lo que usted y yo necesitamos es voluntad, disposición, que cada uno de nosotros le pueda decir al Señor Jesucristo: aquí estoy, utiliza mi vida, aquí estoy, pueda ser yo un instrumento útil en tus manos, Señor. Predique el Evangelio, tome muy en serio. ¿En verdad usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere usted hacer la voluntad de Él? Predique el Evangelio. La voluntad de Dios es que usted y yo nos convirtamos en predicadores, nos convirtamos en anunciantes del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros en verdad ponemos en práctica el mandato de Cristo de predicar, de anunciar el Evangelio, podemos agradar a Dios. Él le agrada cuando usted y yo somos obedientes. La obediencia es algo agradable delante de Dios. Cuando nos convertimos en predicadores, cuando nos convertimos en evangelistas del Evangelio, de la palabra de Dios, es agradable ante los ojos de Dios y se cumple la promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Se cumple esta promesa cuando usted y yo en verdad pongamos en práctica y por obra el predicar el Evangelio. En el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15, nuestro Señor Jesucristo también deja un mandato y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es necesario predicar? Alguno me dirá, predicador, ¿por qué yo tengo que predicar? ¿Por qué yo tengo que tomarme el tiempo y la molestia de anunciar el Evangelio? Yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy en paz con Dios, estoy a cuentas con Él, así que vivo la vida sin preocupación. Me tiene sin cuidado todo lo que sucede a nuestro alrededor. Me da igual si Cristo viene hoy o viene hasta en 1000 años. ¿Sabe usted por qué razón necesitamos predicar? Porque miles de personas se están muriendo, miles de personas viven una vida sin Dios y sin esperanza, miles de personas no tienen a Cristo en el corazón, miles de personas no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, miles de personas no han hecho la paz con Dios, miles de personas están alejados de nuestro Señor Jesucristo y alguien tiene que cumplir la labor y alguien tiene que predicarles. Dice claramente, prediquen el Evangelio. Esto es muy importante porque el título es Predica el Evangelio. ¿Sabía usted que en ninguna parte de la Biblia dice o se menciona que debemos predicar cristianismo? No existe tal cosa. Nosotros vamos a predicar Evangelio. No existe el cristianismo. No existe la doctrina del cristianismo, solo existe la doctrina del Evangelio. Cristo dice en Marcos capítulo 16 versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Debemos de predicar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio, predicador? Buenas nuevas, buenas noticias, que Cristo vino hace más de 2000 años, tomó su lugar, tomó mi lugar, dio su vida por sus pecados y mis pecados, y también necesitamos arrepentimiento. Cristo Jesús comienza su ministerio diciendo, arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, predicaron Evangelio. Y lo que me preocupa, dice en Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cometemos un grave error y es cierto, no somos nadie para juzgar. En ningún momento Dios nos ha puesto por jueces, pero también hay que predicar la verdad. Cuando muere un ser querido, ya sea un vecino, un amigo, un familiar, todo el mundo dice, ya está en el cielo, ya está en la presencia del Señor, ya forma parte del coro celestial, ya le está cantando a Diosito. La mayoría dice eso. Pero ¿qué si no aceptó a Cristo? Si no se arrepintió de sus pecados, en ningún momento confesó a Jesús como su Señor y Salvador, ¿cómo podemos afirmar que está en el cielo? ¿Cómo podemos afirmar que se salvó si nunca aceptó el Evangelio? Esta es la razón, el por qué usted y yo nos debemos de convertir en predicadores. Usted y yo nos debemos de convertir en anunciantes del Evangelio, porque Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos un gran compromiso. Usted dice ser cristiano, dice ser seguidor de Cristo, dice que tiene a Jesús en el corazón. Déjeme decirle que tiene un gran compromiso, predicar el Evangelio. Cristo dejó un mandato, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Usted y yo tenemos esta responsabilidad y privilegio de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas a otras personas, hablarles de Cristo, hablarles de la salvación a otras personas. Tenemos un privilegio y tenemos un compromiso. Un día
Vamos a entregar cuentas delante de Dios. Un día nos vamos a parar delante de Él. ¿Qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir a Él? ¿Predicamos o no predicamos el Evangelio? ¿Tomamos tiempo en la vida? Por lo menos invertimos algo de nuestro tiempo para llevar las buenas nuevas a otras personas, o nunca lo hicimos. Escuche con atención lo que dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué interesante, cómo el apóstol Pablo nos abre el panorama y nos abre la mente y el conocimiento y nos dice, bueno, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Somos muy buenos para juzgar. La gente se va al infierno, la gente se condena y somos expertos, graduados para condenar, pero somos pésimos, somos malos para predicar, para anunciar el Evangelio. Mire, como que si Dios nos hubiera dado la tarea y la autoridad de condenar a la gente, de enviar a las personas al infierno, pero somos tan pésimos para cumplir el llamado, para cumplir el mandato de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Dice el apóstol, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay una gran realidad y triste lo que sucede en nuestra sociedad actual, en esta generación. Escasean los predicadores, sí los hay, pero escasean. Para el porcentaje de cristianos que habemos en cada país, por ejemplo, en Guatemala, hablo de mi país, somos más del 50% de cristianos evangélicos, pentecostales, somos más del 50%. Ahora, la pregunta que me hago, de esos 50% de porcentaje, ¿cuántos en verdad predican? ¿Cuántos en verdad ganan almas, anuncian el Evangelio, pregonan las buenas nuevas? Una muy mínima cantidad. Por eso Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Padre de la mies para que envíe obreros a su mies. Esa es la realidad. Hay una gran cantidad de personas que necesitan escuchar el Evangelio y hay una gran cantidad de cristianos que únicamente se acomodaron, ya tienen a Cristo en el corazón, se congregan quizás semanalmente, esporádicamente, allí nada más, pero no han tomado la tarea muy en serio, no tienen pasión, no tienen visión, no tienen anhelo de ganar otras almas, de ganar otras vidas, de pregonar las buenas nuevas. Y el apóstol dice, ¿cómo entonces predicarán si no fueren enviados? Conviértase en un predicador, conviértase en una predicadora, anunciemos el Evangelio. Miles de personas están yendo a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Miles de personas se están yendo a la eternidad sin haber creído y aceptado a Jesús. La religión no es el medio para llegar a Dios, debemos de anunciarlo. Y como dice el evangelista Gigi Ávila, aunque el diablo se revuelque y aunque el diablo se retuerza, que prediquemos la verdad, no importa. Si no es por Cristo, si no es a través del Evangelio, la persona difícilmente alcanzará salvación. Y no lo dice Diego, lo dice la Biblia. Marcos 16:15. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escúchelo, condenado. Aquel que no creyó y no se bautizó será condenado. No es la religión el que me salva, no es la religión el que me lleva al cielo, es Cristo. Pero hay un transporte. ¿Y cuál es el transporte? El Evangelio.
Cristo deja bien en claro: vayan y prediquen el evangelio, anuncien las buenas nuevas. El apóstol dice: ¿cómo van a predicar si no hay quien los envía? ¿Cómo van a creer si no escuchan la palabra? Necesitamos predicar, necesitamos anunciar las buenas nuevas. ¿En verdad usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere hacer su voluntad? Conviértase en un predicador. Conviértase en una predicadora. Repito, no necesita un título, no necesita un diploma, no necesita un carnet que lo acredite como evangelista, que lo acredite como predicador. Usted basta con tener un corazón apasionado. Lea la palabra, estudie la Biblia, pida la guianza del Espíritu Santo y conviértase en un predicador. Alcance a muchas almas para Cristo. Esto es agradable delante de Dios. Escuche bien, un día nos vamos a parar delante de Dios. En el libro de Ezequiel, escuche con atención, capítulo 3, versículo 18, dice así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Un día, Cristo demandará de nosotros la sangre de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, compañeros de colegio, compañeros de universidad, todas aquellas personas que nos rodean diariamente. Si ellos se pierden, un día Dios demandará su sangre y le preguntará: ¿por qué no les hablaste de mí? ¿Por qué no les predicaste mi evangelio? ¿Por qué no les dijiste que si viven en pecado irán a una condenación? Si viven en pecado no pueden entrar al reino de Dios. La religión no te puede salvar, solamente Cristo. La sangre de Jesús limpia pecado. La sangre de Jesús quita toda inmundicia, quita toda maldad, toda suciedad en la vida del hombre y de la mujer. Pero si no le predicó, si no le anunció, usted debe de decirle a la gente sin temor, lo tiene que hacer con valor, con valentía, que la religión no le va a salvar. Si la persona persiste en vivir en una religión, de ninguna manera llegará al cielo. Necesita a Cristo, necesita el evangelio. Es la única manera de ser salvo. Pero ellos, ¿cómo lo van a saber si no vamos a predicar? Una familia se reconcilió para la gloria de Dios. Prediqué acerca de la brujería. Como cristianos, como seguidores de Cristo, ya no podemos practicar tales cosas. Y me dijo el padre de familia: gracias por la enseñanza, nunca lo había escuchado. Yo pensaba que no era pecado acudir a donde un brujo para que nos haga una limpia, nos haga un secreto para que venga el dinero. Yo no sabía, pero con Biblia en mano, versículos de la palabra de Dios, les prediqué que no es agradable delante de Dios, y ellos se reconciliaron. Se cumple lo que dice Romanos. ¿Cómo van a convertirse? ¿Cómo van a creer si no hay quien les enseña, si no hay quien les predica? Usted y yo tenemos la responsabilidad. Y dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, que Dios demandará la sangre de las personas que se pierden. Leamos qué dice el versículo 19, Ezequiel 3, 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Prediquemos. Si la persona acepta, qué bien, y si no, pues también. Pero nosotros salimos de responsabilidad. Nosotros cumplimos con la tarea de predicarles, de decirles que si viven en pecado, si están practicando la maldad, de ninguna manera entrarán al cielo. De ninguna manera lograrán la vida eterna. Nosotros cumplimos con la tarea de predicarles. Si ellos se arrepienten, cambian su vida, aceptan a Cristo, gloria a Dios. Y si no lo hacen, pero nosotros habremos cumplido la misión. Y dice la Biblia,
El impío morirá en su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Créame que esto no es tan sencillo como uno cree. Debemos de predicar el evangelio. Un día vamos a entregar cuentas. Un día el Señor nos demandará la sangre de las personas que se van a perder. Anuncia el evangelio a sus vecinos, a sus familiares, compañero de trabajo, compañero de escuela, compañero de colegio, compañero de universidad. Predique, predique, predique. Ahora, con las redes sociales, tenemos una herramienta poderosa. En este momento yo estoy predicando y estoy llegando a otros países. Usemos el internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Like It, TikTok. Yo tengo cuentas en esas plataformas y estoy predicando constantemente. Aprovechemos la tecnología. Utilicemos el internet a nuestro favor. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿En verdad usted ama a Dios? Alguno me dirá: ay Dios, yo amo a Dios como nadie. A mí nadie me gana, yo amo a Dios. Guarda sus mandamientos. Es que Dios no es la novia que usted le dice palabras bonitas. No, a Dios hay que demostrarle con hechos. Y dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios, predicador? Predicar el evangelio. Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿De verdad ama a Dios? ¿En verdad dice amar a Dios? Predique el evangelio, gane almas. Esto es muy interesante. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que cuando un muerto resucita, hay fiesta. En ninguna parte de la Biblia se menciona cuando un ciego recibe la vista, hay fiesta. En ninguna parte de la Biblia se enseña o relata que cuando un endemoniado es libre, hay fiesta en el cielo. Pero sí la Biblia enseña cuando un pecador viene arrepentido, cuando un pecador se convierte de su mal camino y recibe a Cristo, hay fiesta. Y como decimos los predicadores, hay pachanga celestial, hay party. Allá hay celebración en el cielo cuando un pecador viene arrepentido. Cuán importante es para Dios las almas, tan importante que invirtió la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Cuán importantes son las vidas para Dios, tan importante es que no le importó enviar a su unigénito a padecer los latigazos, ser escupido, abofeteado, apuñeteado, desnudado. Murió en esa cruenta cruz por amor del hombre, por amor de la mujer. Conviértase en predicador si quiere en verdad agradar a Dios. Dice la Biblia, por eso debemos de predicar el evangelio. Es necesario predicar el evangelio, porque dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la importancia, el por qué debemos de predicar el evangelio. Si las personas no aceptan el evangelio, no pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar al cielo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice que los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. Toda aquella persona que no aceptó el evangelio, que no aceptó a Cristo en su corazón, porque Cristo y evangelio son uno solo. Cuando usted acepta a Cristo, acepta el evangelio. Cuando usted acepta el evangelio, acepta a Cristo. Y dice, aquellos que no
obedecieron y no aceptaron el Evangelio, están excluidos de la gloria de Dios y dice que irán a una eterna perdición. ¿Usted no quiere eso para su vida? Claro que no, ¿verdad? Acepte el Evangelio, acepte a Cristo. Primera de Pedro, y con esto finalizo, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquellos que no obedecen al Evangelio son excluidos del reino de los cielos, son excluidos de la gloria de Dios. He ahí la importancia de predicar el Evangelio. He ahí la importancia de anunciarle y de decirle a las personas que si no es por Cristo, difícilmente alcanzarán salvación. Que si no es por Cristo, no podrán entrar al reino de los cielos. Acepte a Jesús, acepte su Evangelio, abandone la religión. La religión no lo llevará al cielo, no le dará salvación, no le dará vida eterna. Únicamente Cristo Jesús y su Evangelio. Todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla del Evangelio. Pablo predicó Evangelio, Pedro predicó Evangelio, Santiago predicó Evangelio, Juan predicó Evangelio, Felipe predicó Evangelio. Todos los apóstoles predicaron Evangelio. Y nosotros también debemos de predicar Evangelio, porque así dice la Biblia. ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Cristo y aceptar su Evangelio para que tenga derecho de entrada al reino de los cielos? Para que usted forme parte de la gran familia de Dios. Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Hoy públicamente te confieso, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Ha tomado la mejor decisión. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Manténgame en sus oraciones, por favor. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.